Buenos días. Buenos días. Por favor, se anotan en el chat, ¿verdad? Nombre, primer apellido para control para control de asistencia. Bien. Buenos días. Quien va entrando se me va anotando en el chat, ¿verdad? Por favor. Sí. Buenos días. Quien va entrando se me anota en el chat. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Por favor, se me anota en el chat. Me faltan 3 personas ahí que se me anoten.
Buenos días, ingeniero. Buenos días. Me anota su nombre en el chat, por favor. Voy a esperar un par de minutos para comenzar. Vamos a ver. ¿Quién va? Buenos días. ¿Quién va entrando? Se me anota su nombre en el chat. Me anotan, por favor, los que me faltan. Faltan 2 personas que anoten. Se me anotan en el chat, por favor. Ok. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a iniciar porque ya van 10 minutos.
Hoy el examen, recuerden, es a las 12, lo voy a habilitar, ¿verdad? Para que tienen 80 minutos a cualquier, toda la tarde hasta las 6, 7 de la noche lo voy a, pero tienen que entrar por lo menos a las 6, a las 5:40, ¿verdad? El último, para que tengan tiempo, que no se vaya a cerrar. Bueno, vamos a empezar la unidad 3, pero nos queda pendiente el tema de diferenciales. La cuarta tutoría, diferenciales, que son los últimos temas de la unidad 2, y pasamos después a integrales, que ya es de lleno la tercera unidad. Les voy a pedir que en cualquier momento, si hay distorsión, si hay algún micrófono prendido, me lo digan porque tienen que apagar. Les pido por favor apagar los micrófonos, todos, porque la vez pasada se fue el video. Cuando lo grabé vi que había distorsión, se había quedado en momentos un micrófono abierto y se escuchaba mal el audio, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento, algún compañero me dice si hay algún micrófono, se oye bulla externa, ruido externo, para que llamara, que se silenciar, ¿verdad? El micrófono, para que no haya problema. Bien. Entonces, la cuarta tutoría decía el tema, vamos a empezar diferenciales e integrales. Diferenciales, ¿verdad? Si hay una función y igual a f de x y que es diferenciable en x, entonces la notación de x es la diferencial de la variable independiente x, no es otra cosa que un incremento arbitrario de x, es decir, que de x, que se lee diferencial de x, es igual al incremento en x, son sinónimos, o sea que es lo mismo, diferencial de x. Y de y se lee la diferencial de la variable dependiente y, es función de x y diferencial de x es función de x y de x, definida por dy, que es la diferencial de y, va a ser igual la derivada de la función por dx. Esta es la fórmula de diferencial de y, ¿verdad? Y entramos en un ejemplo. Entonces, diferencial es digamos, es lo que se ha usado para esta notación, ¿verdad? Una d minúscula diferencial de y. Ejemplo 1. Dice, si y es igual a x al cubo más 5x más 7, determina el diferencial de y. Solución. Y es igual a la función de x. Entonces la función y la denotamos como f de x, ¿verdad? Que es sinónimo. Entonces en vez de decir y igual a esta función, vamos a escribir en vez de y, f de x, que es igual x cubo más 5x más 7. Hasta aquí es igual, ¿verdad? La expresión. Y la derivamos. La derivada de la función va a ser igual, derivada del primer término, que es 3x al cuadrado, más la derivada del siguiente término, que es 5. Esto de aplicando la primera fórmula de derivada. Y derivada de la constante 7, que se hace 0. Entonces, por eso quedan dos términos en vez de 3 que había en la función original antes de derivar. Por tanto, aplicando esta fórmula, diferencial de y, que es igual la derivada de la función por dx, solo sustituimos. La diferencial de y va a ser igual lo que nos dio de la derivada de la función, 3x cuadrado más 5, que la escribimos entre paréntesis, multiplicada por la notación de x. Y ahí está la respuesta. Y ahí ya tenemos la diferencial, ¿verdad? Que nos está pidiendo el ejercicio, el problema. Entonces, la diferencial de y es derivar la función
ponerla entre paréntesis y acompañarla de la notación diferencial de x, de x. Ejemplo 2. Dice, si y es igual a x al cubo más 3x, determine diferencial de y si x es igual a 2 y diferencial de x es igual a 0.01. Entonces aquí ya nos dan valores que tenemos que sustituir. Pero entonces hacemos el mismo procedimiento como y igual f de x es igual la expresión que es igual a la función, ¿verdad? Entonces derivando esa función tenemos derivada del primero es 3x al cuadrado. La derivada del segundo término 3. Va número por una variable, su derivada va a ser una constante. Sustituyendo la diferencial de y es la derivada de la función por la diferencial de x. Entonces, en términos sin sustituir, escribimos como el ejemplo anterior, la función que nos dio derivada de la función fue 3x cuadrado más 3 por la diferencial de x. Ahora, sustituyendo valores de x y delta x, bueno, como es equivalente de x, y lo voy a cambiar después. De x, tenemos que diferencial de y, escribimos esta función, pero sustituyendo el valor de 2 que nos da el problema, que nos da el ejercicio. Sería 3 por 2 al cuadrado más 3 por diferencial de x, que es 0. Aquí aquí me faltó un 0 ahí. Bueno, esto tengo que corregirlo. Lo voy a typear de nuevo. Es 3 por... Entonces, al sustituir dentro del primer paréntesis, que equivale a la derivada de la función, tenemos 3 por 4 más 3, esto es igual a 15, que es el valor que está acá. 15 por 0.01, que aquí se dice la sustitución bien, ¿verdad? Solo acá, pues, va a tener que no vayan a cometer errores. Lo voy a arreglar después. 15 por 0.01 da 0.15. Entonces, la diferencial de y con valores, en el segundo ejemplo, es igual el resultado a 0.15. No sé, preguntas hasta acá, esto no lo veo. Este tema no es difícil y es corto. Entonces la diferencial de y es derivar, la expresión que queda derivada se multiplica por la notación. Y si dan valores de x, valores numéricos de x y diferencial de x, lo sustituimos en la expresión, ¿verdad? Después de haber sacado la diferencial con variables, como en el segundo ejemplo. Bueno, y ahí termina el tema anterior, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces ahora el tema 2, elasticidad. Elasticidad del precio de la demanda, ¿verdad? Es un concepto que se utiliza bastante en economía. Creo que esto lo van a ver después en la clase de economía que ustedes llevan en su plan. No sé si cómo es que se llama. Bueno, me llaman microeconomía, ¿verdad? O, no sé, principios de economía es la que llevan ustedes. Principio de economía se llama. Microeconomía no, ¿verdad? Pero llevan conceptos de la microeconomía, creo, en esa clase, microeconomía y la macro. Entonces se mira el concepto de elasticidad, ¿verdad? Entonces, que es un concepto bastante utilizado en administración, que se relaciona con la diferenciación logarítmica, la elasticidad. Entonces, esta idea mediante la denominada elasticidad de la demanda. Ahí ya subí para el foro
un video sobre elasticidad. Está bien explicativo y que no le sirve solo para esta clase, sino para el concepto de la elasticidad, ¿verdad? La aplicación ya en su carrera, ¿verdad? Tenemos que para un artículo dado sea P el precio por unidad y X el número de unidades o demanda. En el ejemplo no aparece X, sino que la ponen como Q, ¿verdad? Pero es lo que va a variar. Y la demanda puede ser como Q o puede como X, porque demanda se cuenta en número de unidades demandadas, ¿verdad? Para un producto. Entonces, P es el precio, X el número de unidades que se adquirirán durante un periodo determinado. Al precio P, un precio P, ¿verdad? Y sea X igual F de P, es decir, que la demanda está en función del precio, ¿verdad? Esto es lo que significa eso, que X es una función con respecto al precio. La elasticidad de la demanda por lo regular se denota con la letra griega eta, que parece una N curva acá, ¿verdad? Que termina con una curva acá. Eta, y se define de la manera siguiente. Entonces la elasticidad, la fórmula es importante, ¿verdad? Esto que está acá, aquí no lo pude quitar, una cuestión de un lenguaje, pero esto no le hagan caso. Esta fórmula, la elasticidad va a ser igual el precio sobre X, que es la demanda de artículos, por la derivada de X con respecto al precio. Esta es la notación de derivada de X con respecto al precio. Entonces, generalmente las derivadas están con respecto a X, pero aquí es al revés, X está con respecto a P. Eso debe tener un poco de cuidado. Ejemplo 1. Nos dicen hallar la elasticidad de demanda. Si la elasticidad de demanda, aquí está el símbolo, si ecuación de demanda es igual X igual K sobre P, donde K es una constante. Entonces aquí la función de demanda está dada por X igual K sobre P. Solución. Aplicando ecuación de elasticidad, hallamos derivada de X con respecto a P. Es decir, que vamos a derivar esta función. Pero la vamos a escribir como la P está dividiendo, para derivarla más fácil no. Creo que aquí tengo. Vamos a ver. Estoy revisando acá. Parece que tengo algo que no es correcto. No, mejor vamos a omitir lo voy a quitar. Hay algo ahí que no está correcto. Vamos a omitirlo. Los ejercicios no vienen así. Bueno, lo que sí es que la elasticidad de demanda, vamos a ver, mejor vamos a pasar al siguiente ejemplo aquí, no vamos a confundir y no es la idea. Esto lo voy a quitar entonces. Ejemplo. Dicen, hallar la elasticidad de demanda si ecuación de demanda es igual X igual 500 por 10 menos P. Entonces nos dicen que hallarla para inciso A, precio igual a 2, inciso B, precio igual a 5, inciso C, P igual a 6. Solución.
Aplicando ecuación de elasticidad, hallamos la derivada de x con respecto a p. Observen que x está en función de p, esta función, ¿no? Entonces, derivada de x igual 500 por 10 menos p, multiplicando esto por esto quedaría aquí 5000 menos 500p. Entonces, derivando, tenemos que la derivada de x con respecto a p, en la notación de derivada, ¿verdad?, es derivar esto, derivada de 5000, 0. Derivada de menos 500p es menos 500. Como está con respecto a p, se está derivando, entonces, derivada de número por una variable sola, sí, va a ser igual menos 500. Entonces, para precio igual a 2, sustituimos en fórmula. La fórmula anterior, ¿verdad?, que está escrita en la página anterior. Elasticidad, que es esta, tiene forma de n como curva, que es igual a precio sobre x, que es la demanda artículo, por la derivada. Entonces vamos a hacer las sustituciones correspondientes. P es la misma letra P, ¿verdad? X va a ser igual 500 menos 500p. Después cuando se la reescribí acá la función, por la derivada de x con respecto a p, que es igual a menos 500. Es decir, esto de acá, es esto mismo de acá, ¿verdad? Esto mismo de acá menos 500, que es la derivada de una constante. Igual, entonces en el siguiente paso sustituimos. Como P es igual a 2, sustituimos P, entonces en vez de P escribimos 2. Abajo, 5000 menos 500 por P va a ser igual 5000 menos 500 por 2. Después, y este se multiplica por 500. Recuerden que aquí es como que hubiera un denominador 1, ¿verdad? Este por este y este por este. 2 por menos 500 da menos 1000. 5000 menos 500 por 2 es igual a 5000 menos 1000 igual 4000 abajo. Menos 1000 entre 4000 da negativo 0.25. Se puede escribir en forma de fracción o puede quedar en forma decimal, ¿verdad? O sea que en forma de fracción esto sería igual a menos un cuarto, ¿verdad? Ahora, significa que el decrecimiento porcentual de la demanda es 25% del incremento en el precio. Es decir, cuando en una proporción, si el precio aumenta en una unidad, la demanda más bien decrece, ¿verdad? O sea que al aumentar el precio en una cantidad muy pequeña, la demanda disminuye en un cuarto, en un cuarto, pero es el negativo, disminuye menos un cuarto o en un 25% del precio, ¿verdad? O sea que una relación que al aumentar el precio en 100% disminuye en 25%, o en una unidad, demanda disminuye en menos un cuarto. Inciso B. Para P igual a 5, sustituimos en fórmula elasticidad, ¿verdad? Que es esta N. La elasticidad va a ser igual P sobre X, X por la derivada de X con respecto a P. Entonces, aplicamos la fórmula, esto es igual, sustituyendo, ponemos P, todo en variable, por la derivada que es la misma, ¿verdad? Porque esto para todos los incisos es la misma derivada. Sustituimos entonces como el precio ya para el inciso B es 5, entonces la letra P la sustituimos por 5. 5 arriba y aquí 5000 menos 500 por P sería 5000 menos 500 por 5 por menos 500. Multiplicar esto por esto sería menos 2500 y aquí abajo 5000 menos 500 por 5, 5000 menos 2500, 2500. Al dividirlo da una relación menos 1, es unitaria. Este se dice que es un caso de demanda inelástica. Bueno, allá o es unitaria. Unitaria es
demanda unitaria, ¿cómo es elasticidad unitaria? El crecimiento de la demanda es igual al incremento en el precio. Es decir, que es de 1 a 1. Si el precio aumenta en una unidad, la demanda también disminuye en una unidad. Y el inciso C, que para un precio igual a 6, sustituimos en fórmula, ¿verdad? Miren, se hace lo mismo que lo anterior. La fórmula solo sustituimos. P, que es igual a 6. Primero la escribimos, ¿verdad? Sustituimos. P igual a 6. Y aquí abajo sería X, que es la función. Esta 500 menos 500P sería 5000, perdón, menos 500 por P sería 5000 menos 500 por 6. Multiplicar esto por esto, menos 3000 arriba, ¿verdad? Ven que esto es como que tuviera un denominador 1 acá. Y esto menos esto, como que hay 1, entonces sería 5000 menos 3000, queda 2000 acá. 2000 por 1, 2000. Menos 3000 entre 2000 quedaría menos 1.5. Entonces el decrecimiento porcentual de la demanda es 1.5 veces el incremento en el precio. El signo negativo, al aumentar el precio, la demanda disminuye, que esa es la lógica de la demanda, ¿verdad? Es el comportamiento generalmente, aumentaron el precio, decrece la demanda, ¿verdad? No se pregunta sobre esto. Preguntas, dudas, antes de pasar a la siguiente. No, ingeniero. Sí, en el video van a ver que lo que hacen no ponen toda la función, ¿verdad? Como la pongo yo, sino que la sustituyen antes de y solo ponen los valores numéricos. Igual en el libro sale diferente, pero tira los mismos datos. Sí. Bien. Igual es válido colocarlo así. Que lo pueden sustituir antes. Digamos, esto no ponerlo toda la fórmula acá, sino que antes evaluarla en la función de XP y solo poner los números. Aquí solo sería 6 entre 2000 de un solo. Ahí van a ver el ejemplo. El video del foro, ahí está. Es un caso, son elasticidades, ¿no? Nada más que lo define desde aplica toda la definición, ¿verdad? La definición de derivada, pues un límite. Bueno, pero llega ya los ejercicios últimos, da 3 ejemplos y es lo mismo, solo que en vez de X él lo utiliza para demanda la letra Q, ¿verdad? Este es un video de Chile, creo que está bien explicadito y para su carrera también le da conceptos de economía, ¿verdad? Bueno, entonces la demanda puede ser directa en términos de elasticidad. Así, esto está en el libro, lo saqué del libro, que la demanda es elástica. Si la elasticidad, recuerden que esto es elasticidad, ¿verdad? Es menor que menos 1. Entonces, que no se dio el caso anterior, ¿verdad? Ah, no, sí. Del caso anterior, esta es inelástica, ¿verdad? Esta sería, no, ¿cuál es? Esta es inelástica, la última, porque es menor que menos 1. Fue el caso, el inciso C, ¿verdad? Es una demanda elástica. El último es elástica porque es menor que menos 1. Corre menos 1.5, está más a la izquierda en la recta numérica, por eso esta es inelástica. Ahora, la demanda es inelástica si menos 1 menor que elasticidad, menor que 0. El cambio porcentual en la demanda es menor que el cambio porcentual en el precio. El caso anterior, ¿cuál sería inelástica? De estos ejemplos. Esta, ¿verdad? Esta porque está entre menos 1 y 0. Esta sería inelástica. Y si la elasticidad es igual a menos 1, existe una elasticidad unitaria.
El cambio porcentual es igual al cambio en el precio, en la demanda es igual al cambio porcentual en el precio. Entonces, esta de la anterior, la que es unitaria es esta, ¿verdad? Entonces, esta es unitaria, ¿verdad? Una demanda unitaria. No va a tardar mucho. Estas y la última es elástica y esta es inelástica, la que da menos 0.25 o menos un cuarto. Este es inelástica por el concepto. Revisan el concepto acá. Bien. El ejemplo, el primero lo voy a eliminar mejor. Esto no tiene sentido para los ejercicios, ¿no? Mejor lo voy a quitar porque hay algo ahí que no, un poco raro, no quiero confundirlo. Bien. Bueno, pasamos al tema de antiderivadas, ya entrando de lleno a la tercera unidad. Entonces, el proceso de entonces se llama el proceso de determinar la antiderivada de una función se llama como integración. Y la función a determinar se denomina la antiderivada o la integral de la función dada. Para esto hay que tener en cuenta las fórmulas básicas de derivada, porque la antiderivada en ciertos momentos se combina, ¿verdad? Para ciertas derivadas combinamos derivadas con antiderivadas o integrales. La antiderivada de una función se denota por la letra mayúscula f. Es decir, si la función es f minúscula, entonces su antiderivada se denota por la letra f mayúscula. Ejemplo, si fx es igual a 12x cuadrado más 2x, su antiderivada va a ser igual f de x mayúscula igual 4x al cubo más x cuadrado. ¿Por qué? Porque al derivarse la última función queda igual a función f de x. Derivemos esto, ¿cuánto quedaría? 4 por 3, 12x cuadrado, ¿verdad? Y x cuadrado, 2x. Entonces, esta es una antiderivada de esta. Y la integración es la operación inversa de la diferenciación. La notación del integral de una función se denota por f de x integral, esta notación. Nos quedamos acá porque ya nos saca. Ya voy a mandar la invitación al grupo de WhatsApp. Ya vamos a comenzar rápido, en 6 minutos. Nos quedamos por acá porque ya nos saca esto.